se presenta el título de mi tesis de maestría. Este es el contenido de la presentación. Para empezar, quiero explicarles un poco de la especie Hermetia illucens y su importancia, por qué se la está produciendo a nivel mundial para la alimentación animal. Una de las grandes ventajas de esta especie es que se alimenta de residuos orgánicos en su hábitat natural, se alimenta de residuos orgánicos en descomposición, pero en los cultivos comerciales se utiliza residuos orgánicos, principalmente de origen vegetal. Entonces, la larva es la que se alimenta y transforma todos esos residuos en biomasa que tiene un alto contenido de proteína y de grasa. Otra ventaja de esta especie es que tiene un rápido crecimiento en comparación con otras fuentes de proteínas. Tradicionalmente se utiliza harina de soya y harina de pescado para la alimentación de animales, y esta harina de insecto es una fuente alternativa de proteína. Bajo condiciones ambientales óptimas, este insecto puede completar su ciclo de vida en aproximadamente 44 días. Y solo la larva es la que se alimenta. Entonces, la larva es la que se procesa para obtener la harina. En cuanto al sustrato que se utilizó para alimentar a la larva, utilizamos afrecho de cervecería. Este es un subproducto mayoritario del proceso de producción de cerveza. Se genera en grandes cantidades, generan alrededor de 30 millones de toneladas anuales, y en Ecuador se estima que se está produciendo 120,000 toneladas, que en algunos casos se utiliza para alimentación de ganado, pero también se ha reportado que no todo es aprovechado, sino que parte de ese subproducto se desecha al ambiente, lo cual genera impactos negativos. Entonces, como se aprecia en esta imagen, el afrecho de cervecería es en sí los residuos del grano, tiene la cáscara y también parte sería el pericarpio y también parte del endospermo. Por eso este subproducto tiene alto contenido de proteína y también tiene alto contenido de fibra. Como se puede observar en la tabla, esta composición puede ser variable debido a que para producir cerveza no siempre se utiliza cebada, sino también otras gramíneas, y también durante el proceso de producción de cerveza puede variar el proceso, entonces se da esa variación en la composición. Entonces, la idea del organismo se da porque la larva del insecto convive, está rodeada de microorganismos. Estos microorganismos están involucrados en la degradación de las macromoléculas. Se puede observar aquí una gráfica donde especies de hongos y bacterias actúan sobre la materia orgánica en descomposición, degradando las macromoléculas. A nivel interno, como se observa aquí en esta gráfica, la larva está asociada con una de bacterias también. Entonces, durante los últimos estudios se ha observado que al inocular microorganismos en el sustrato se puede llegar a mejorar la bioconversión de dichos sustratos, lo cual se traduce en un mejor desarrollo larval y también una mayor producción de harina. Entonces, tomando en consideración esos antecedentes, se planteó el objetivo general de este proyecto, que fue analizar los efectos de la inoculación de microorganismos exógenos sobre el sustrato de crianza de la especie Hermetia illucens, mediante la comparación de parámetros productivos y de bioconversión para la obtención de la harina de larva. En cuanto a los objetivos específicos, se plantearon 3. El primero fue evaluar la eficiencia de un grupo de microorganismos, también su tiempo de inoculación sobre la bioconversión del sustrato mediante la comparación de parámetros de procesamiento. Respecto al segundo objetivo, se estableció comparar el perfil nutricional de la harina obtenida después del proceso de bioconversión con microorganismos aplicados en diferentes tiempos. Y el objetivo específico fue contrastar las propiedades químicas del subproducto de la bioconversión con las propiedades químicas del sustrato original,
Este objetivo se planteó porque los residuos del proceso tienen potencial aplicación como fertilizante para cultivos agrícolas. Entonces, en cuanto a la metodología, el primer paso que se hizo fue establecer una colonia, porque no contábamos con una colonia de este insecto. Para eso se recolectaron especímenes en una zona urbana, aquí en Guayaquil. Entonces se estableció la colonia de los adultos y con esto se logró producir lotes de larvas de edades homogéneas con las que se establecieron los ensayos. Luego de esto, lo que se hizo fue cultivar a los microorganismos. Estos microorganismos que se utilizaron fueron donados por el CIBE. Entonces, los microorganismos, en este caso Trichoderma resi y Pleurotus, son dos hongos. Trichoderma resi ha sido ampliamente estudiado en el área agrícola. No es una plaga, sino más bien un controlador biológico. Pleurotus es un hongo comestible. Estos hongos se cultivaron en medio sólido, PDA, y en el caso de Pleurotus, el medio PDA fue suplementado con extracto malto-agar. Estos hongos fueron incubados a 28 grados centígrados por 7 días. La dilución se hizo con solución salina a una concentración de... En el caso de la bacteria se trabajó con Bacillus subtilis, la cepa de SO3. Esta también es una bacteria benéfica que se utiliza también en agricultura. Esta bacteria fue cultivada en medio LB-agar, se incubó por 24 horas a 37 grados Celsius y la dilución de las células se hizo en agua destilada. Otro tratamiento que se evaluó en ese trabajo fue un probiótico, que es una fórmula comercial que está formulada a base de bacterias, de 2 especies de Bifidobacterium, también por una cepa de Bacillus subtilis y una de Lactobacillus, y adicionalmente también de enzimas. Este probiótico se diluyó en agua destilada a una concentración comercial sugerida que fue de 0.05 gramos por ml de agua. Entonces, en ese gráfico se presenta el cultivo de los microorganismos y la dilución se hizo con ayuda de una cámara de Neubauer para contar las células. Se llevó a una concentración de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Adicionalmente, se procedió a preparar el sustrato. Como les mencioné, se trabajó con el afrecho de cervecería. Para cada unidad experimental se pesó 30 gramos del afrecho seco y se mezcló con 70 ml de agua. Una vez mezclado, este sustrato fue esterilizado en autoclave a 121 grados Celsius por 15 minutos. Luego, este sustrato fue inoculado con los microorganismos. En el caso de los hongos, lo que se hizo fue darles un pretratamiento al sustrato. Es decir, los hongos se inocularon 7 días antes de sembrar las larvas. Y en el caso de las bacterias, en cambio, se inoculó al mismo tiempo tanto la bacteria como las larvas. Como se observa aquí, envases plásticos, cada envase representa una unidad experimental en donde se colocó el sustrato. También se sembraron 100 larvas, aquí se observan, son chiquititas, son larvas de aproximadamente 6 días de edad. Se puede también apreciar que este envase fue tapado con su respectiva tapa y se colocó una porción de tela mosquitera para permitir el flujo de aire. Entonces, esto se revisó periódicamente y una vez que se observó la presencia de prepupas, es decir, cuando ya la larva había llegado a su fase de madurez, entonces se procedió a hacer la cosecha. Las larvas fueron lavadas, secadas superficialmente para determinar el peso fresco y luego se llevaron a la estufa para la inactivación y también para el secado. Entonces con eso se determinó también el peso seco de las larvas. Se contaron también el número de larvas vivas y con todos esos datos se determinaron los parámetros de procesamiento, eso respecto al objetivo 1. El primer
parámetro, que es la tasa de crecimiento, que consiste en el peso final menos el peso inicial de las larvas, todo esto es en peso vivo, dividido para el tiempo de crianza. Es la sobrevivencia, que es el porcentaje de larvas que sobrevivieron al final del ensayo, el porcentaje de reducción del sustrato, que es la resta del sustrato, que fueron 30 gramos en base seca del afrecho, menos el residuo del proceso, dividido para el peso del sustrato. Y el último parámetro de procesamiento, y tal vez uno de los más importantes, si el objetivo es producir harina de larva, es el porcentaje de bioconversión, porque se nos indica cuánto de biomasa larval o cuánto de harina de larva se produjo a partir de una cantidad inicial de sustrato. Respecto al objetivo 2, se determinó el perfil nutricional de la harina, que en ese caso fue el contenido de proteína cruda. Para esto, todas las muestras de las larvas fueron trituradas con este molino de café manual, y luego se tomaron aproximadamente 50 miligramos de cada muestra, se envolvió en papel de estaño, como se observa aquí en esta foto, con ayuda de esta pieza metálica. Entonces todas las muestras se envolvieron de esta forma y se llevaron a este equipo, que es un equipo de análisis elemental. Dentro de este equipo, las muestras son quemadas. Entonces cada una de las muestras se quema, luego eso se reduce, se produce gases, estos gases son separados y luego con un detector que tiene el equipo se puede llegar a determinar el contenido total de nitrógeno, de carbono, hidrógeno y también de azufre. Entonces, el contenido total de nitrógeno luego se multiplicó por el factor de 4.76, que es recomendado específicamente para la harina de este insecto. En cuanto al objetivo 3, lo que se hizo fue el sustrato crudo y los residuos también fueron triturados, se sometieron a un análisis elemental por método de combustión para obtener el contenido total de carbono, nitrógeno y la relación carbono-nitrógeno. A su vez, estas muestras también fueron sometidas a un proceso para determinar el pH. Bien, en cuanto a los resultados, puse estas fotos para poder evidenciar. En el caso de Pleurotus, se observó que el sustrato fue totalmente colonizado por el hongo, es un hongo comestible. También se observó que hubo baja humedad, quizá esto haya influenciado en el desarrollo de las larvas, porque a la final las larvas tuvieron un tamaño reducido en comparación con otros tratamientos. Y en el caso de Trichoderma resi, el sustrato también fue colonizado por el hongo. Sin embargo, las larvas y el hongo convivieron en sus inicios y se logró obtener larvas con un estado de madurez indicado, o sea, llegaron a prepupas. Esto traducido en números, aquí se presenta una tabla de resumen. Cabe mencionar que los análisis estadísticos se hicieron de forma separada, es decir, un análisis para el ensayo de hongos y otro análisis para el ensayo con bacterias. Esto se debe a que las larvas provinieron de lotes o de poblaciones diferentes, por lo tanto, aquí también se observa en el peso inicial, tuvieron pesos diferentes. Entonces, por eso se hicieron análisis por separado, no se compararon entre grupos. En el ensayo con hongos se observa, al igual que en las fotos, se observa que con Pleurotus las larvas tuvieron un peso final mucho menor a las larvas del control. Y también con T. resi el peso fue menor. Eso es tanto para el peso final en fresco como el peso final en base seca. En cuanto al tiempo de desarrollo, en el control se pudo cosechar a los 8 días,
En cambio, con los hongos hubo una extensión de 2 días. Respecto a la sobrevivencia, con Trichoderma resi y con el control, no hubo diferencia. O sea, las larvas sobrevivieron en igual número. En cambio, el tratamiento con Pleurotus no solo afectó el peso de las larvas, sino también afectó la sobrevivencia, fue menor a la del control. Incluso las larvas, como se observó, estaban chiquititas a cosecha y no llegaron a la fase de madurez, que sería la fase de prepupas. Respecto al ensayo con bacterias, se observa que con Bacillus subtilis el peso inicial fue, bueno, hubo diferencias en el peso inicial y esto tal vez afectó el peso final, porque con B. subtilis también se ve que hay mayor peso de las larvas. Entonces, para corregir esta posible influencia, es que se determinó la tasa de crecimiento. Este es para el caso de los hongos. Aquí se presenta 3 parámetros importantes. Entonces, en cuanto a la tasa de crecimiento, con menor crecimiento que con el control, que es las barras lilas. Y con Pleurotus hubo un crecimiento nulo. No se ve aquí la barrita porque fue nulo. Se observó un patrón similar con el parámetro de bioconversión. Sin embargo, con el porcentaje de reducción del sustrato, que es el RS, se observó que con el pretratamiento de Trichoderma resi hubo una mayor reducción del sustrato que con el control, el que no llevaba ningún microorganismo. Y también fue mayor que con Pleurotus. En el caso de las bacterias, para la tasa de crecimiento, bioconversión y reducción de sustrato, no hubo diferencias estadísticas significativas en ninguno de los tratamientos respecto al control. Eso es respecto al objetivo 1. En cuanto al objetivo 2, lo que se hizo fue determinar el peso de la harina obtenida y también el contenido de proteína cruda. Entonces, en el caso de Pleurotus, como las larvas crecieron muy poco, no se determinó el contenido de proteína cruda, pero con Trichoderma resi sí se determinó y con el control también. Entonces, proteína cruda son las barras celestes, PC, no hubo. Trichoderma resi afectó el peso de las larvas a cosecha. Sin embargo, aquí se observa que el contenido de proteína cruda fue similar respecto al control. Y bueno, el peso de la harina como tal sí fue menor a la del control. En cuanto a las bacterias, sí hubo una ligera disminución o menor contenido de proteína cruda cuando se utilizó Bacillus subtilis respecto al control. Fue aproximadamente 41% respecto a 42%. Pequeña la diferencia, pero es significativa en términos estadísticos. Y el peso de la harina fue similar entre los tratamientos y el control. Respecto al objetivo 3, en el cual se contrastaron las propiedades químicas del sustrato crudo sin haber sido procesado, con las propiedades químicas de los residuos del proceso. Se observó que el contenido total de carbono no varió, no hubo una reducción del carbono, a pesar de haber sido utilizado como alimento para las larvas, y en cambio, en cuanto al contenido de nitrógeno, sí hubo una reducción significativa. Se observa, por ejemplo, que con el probiótico el porcentaje de nitrógeno disminuyó casi a la mitad. Sin embargo, no difiere de otros tratamientos, como por ejemplo Bacillus subtilis y de controles C1, C2.
Esta reducción del contenido de nitrógeno, entonces también influenció en la relación carbono-nitrógeno, que en el caso del probiótico incrementó de 10 a 18. En cuanto al pH, se observa que con todos los tratamientos y con todos los controles, el pH de los residuos fue mayor que que el pH del sustrato crudo. Y esto ha sido reportado en otros estudios por la actividad en sí de la larva del Metillucens, que tiene esa capacidad de incrementar el pH. Entonces, de estos resultados se puede concluir que los microorganismos que se evaluaron en ese trabajo mejoraron la bioconversión si tomamos en cuenta la producción de la biomasa larval, o sea, la producción de la harina y también de la proteína. Sin embargo, lo que se pudo observar es que hubo efectos positivos en la reducción del sustrato, en el caso específico de Trichoderma resi, y también se observa una reducción del contenido de nitrógeno. ¿Qué se sugiere entonces a partir de estos resultados? Es que se evalúe Trichoderma resi, cepa C2A y también otras cepas, ya no enfocados en residuos orgánicos que tengan alto contenido de proteína, porque se ha reportado que Trichoderma prolifera bien en sustratos pobres, es decir, sustratos lignocelulósicos, pero de bajo contenido de proteína. Entonces, se podría utilizar estas cepas de este hongo en ese tipo de residuos, o también inocular más bien en el residuo del proceso, ¿vale? Para mejorar sus propiedades. Bueno, finalmente quiero agradecer a mi tutor, el doctor Eduardo Álava, a mi cotutora, la doctora Joana Ortiz, de la Universidad de Cuenca, al CIBE, que es donde realicé un estudio preliminar y las pasantías. Los análisis los realicé en el laboratorio de suelos, agradezco también a ellos, a la Facultad de Ciencias de la Vida y a la red BLIR Network Ecuador, de la cual forma parte la maestría. Muchas gracias.